A continuación, les vamos a explicar el surgimiento de la psicología en México, desde sus inicios con la psicología entendida como saber acerca del objeto psíquico o anímico que existe en Mesoamérica desde la época prehispánica. La psicología indígena puede llegar a tener una significación trascendental para los actuales psicólogos de América Latina que descubrieron algo que promete ser la primera psicología. Esta nos ofrece nuestra propia versión de un psiquismo que sería nuestro y esencialmente diferente de cualquier otro. La psicología maya. Los mayas disponían de complejas representaciones y clasificaciones de la enfermedad mental, en las que había designaciones distintivas para la demencia o locura, la melancolía, el frenesí o desvarío, el delirio y las alucinaciones, así como una clara diferencia entre la epilepsia y otras clases de lipomitimias, síncopes y desmayos. Estas enfermedades eran tratadas por brujos y hechiceros y por sabios divinos, pero también por unos curanderos. Los curanderos interrogaban a los enfermos, analizaban la sintomatología, diagnosticaban los trastornos y echaban mano de los más diversos tratamientos, entre ellos la cirugía, una elaborada herbolaria y refinadas técnicas psicoterapéuticas. La cultura maya parece haber puesto la palabra, la narración y la confesión en un lugar central del tratamiento de la enfermedad. De ahí la terapia confesional, cuyo poder es eminentemente curativo en una lógica expiatoria de las ciencias y de las necesidades y remedios. En la perspectiva maya tzotzil, el concepto mismo de buena salud conforma la armonía de las relaciones familiares, mientras que la enfermedad indica la falta de armonía en la relación del hombre con su universo. Es así como la enfermedad mental se entiende como la separación del espíritu del cuerpo, debido a que la unión o ligazón corporal espiritual es tan íntima que todas las enfermedades tienen que interpretarse inevitablemente como psicosomáticas, ya que todo lo que afecta al espíritu también influye en el cuerpo y viceversa. La psicología maya parece obedecer a un complejo campo cuaternario compuesto por 4 aspectos: una forma substancial, cuerpo-presencia; una substancia sin forma, cuerpo-carne; una forma insubstancial, alma humana; y una insubstancialidad sin forma, alma-espíritu. Esto confirma que el alma no solo es inseparable del cuerpo, sino que también resulta indisociable del cosmos, del entorno y del universo. La psicología purépecha, desarrollada en el occidente de México, en la que hoy ningún indicio de la dualidad cuerpo y alma, en la que todo está centrado en una interacción entre el cuerpo y la sociedad, y en la que se trata como algo abierto que, a través de todo aquello que entra, sale o hace contacto con él. Influyen otros miembros del tejido socio-cósmico en que se encuentra inserto. La psicología purépecha, las partes corporales constituyen vehículos para la interacción con los otros humanos y con el mundo en general. Las nociones purépecha del psiquismo son la mincita, es decir, corazón o meollo, del ser, la iretacua, el soplo y la respiración, y la sipecua se relaciona con vitalidad. En la psicología purépecha se nos presenta como la psicología esencialmente social y claramente materialista. Sin embargo, este psiquismo y su psicología es más bien algo que hoy denominaremos antipsicología o metapsicología. La psicología azteca. En el caso de la civilización azteca, la estrecha vinculación del hombre con el universo puede apreciarse en la comprensión de la enfermedad como desequilibrio entre los elementos del cielo y tierra, de frío y calor, de oscuridad y luz. Este desequilibrio se curaba al restablecer el equilibrio mediante tratamientos, particularmente la ingestión de elementos del signo contrario. Entre los tratamientos a los que recurrían para curar o prevenir las enfermedades mentales, había jugos, pulque, el temazcal, inhalaciones de humo, el tabaco como tranquilizante y sustancias puestas en la cabeza de los enfermos. Había ungüentos corporales preparados de tejidos y excrementos de ocelote con resina. También había alucinógenos, entre ellos los hongos,
el peyote y el olowiqui, o hierba de víbora verde, cuando el médico no tenía un diagnóstico claro. Todas estas recetas obedecían una visión en la que lo corporal y lo anímico, lo espiritual y lo material se compenetraban recíprocamente, se asimilaban el uno al otro y sellaban la inseparabilidad entre cada individuo y su entorno. La vinculación azteca del hombre con el universo se observaba en el papel que jugaban los dioses y los espíritus como causantes de enfermedades. Los dioses podían producir padecimientos positivos o buenos, que purificaban el alma, y que se diferenciaban de los producidos por la voluntad humana. El nahual era un espíritu que formaba parte del individuo y que jamás abandonaba su cuerpo. Podía penetrar el corazón y entonces producía enfermedades que hoy caracterizamos como emocionales o mentales. La civilización azteca también ofrecía figuras equivalentes a la de los modernos psicólogos, el Teixtlamachtani, del que hablaremos más adelante, el Tetonayaki, que se encargaba de los problemas emocionales de los niños, el Tonalpouyuki, que es un hombre sabio y anciano con gran autoridad moral, daba consejos a los sujetos que sufrían trastornos psíquicos, interpretaba lo que les ocurría y ponía en práctica métodos terapéuticos para restablecer el equilibrio emocional. El Tonalpouyuki también debía curar al Yoyopoliuki, al que actualmente consideraríamos loco, enfermo mental o psicótico, al que se trataba con la técnica Nahualatoli. Esta suerte de psicoterapia consistía en el uso de palabras suaves, para mostrarle al sujeto su reflejo en un espejo, para explicarle su mal y motivarle a esforzarse en pasar por encima de su lloro y su tristeza. La palabra usada para designar la enfermedad mental Yoyopoliuki significa literalmente el que ha perdido el corazón, lo cual podría traducirse como el que ha perdido la cabeza. El corazón se vincula con cierto psiquismo, pero también descubrimos otro psiquismo vinculado con la cabeza y otro más con el hígado. Cada una de estas tres partes del cuerpo funciona como un centro anímico relacionado con operaciones psíquicas específicas. El yoyotl en el corazón es lo que da vida y corresponde a la sensibilidad y el pensamiento. El tonayi en la cabeza es lo que irradia y determina el temperamento del sujeto. Y el iyotl en el hígado es la fuente de la energía y de él dependen el deseo, las pasiones, la alegría y el placer. En la psicología europea y la indígena, lógica aristotélica y nahualismo clandestino. En el siglo XVI, con la llegada de los españoles a México, la psicología mesoamericana debe lidiar con un planteamiento sistemático de una psicología europea de la inhibición y la normalización. La nueva psicología dominante no tiene consideración ni por la particularidad de cada individuo ni por la necesidad de su propio deseo. Las particularidades indígenas se ven disueltas en un violento movimiento normalizador, uniformador y homogeneizador, que prepara el terreno del mercantilismo y del capitalismo. Los ideales cristianos de la nueva psicología dominante son la humildad y la continencia. En cuanto al método, se impone el procedimiento aristotélico escolástico inaugurado en México por Alonso de la Veracruz, que define el alma en dos niveles: el género como forma del cuerpo y como principio de integra al viviente, y lo anima con totalidad de esencia y perfección, y la distinción específica como principio que puede ser vegetativo, sensitivo o intelectivo. El método prehispánico cae en la marginalidad y se vuelve clandestino en la época colonial. Todos los nahuales sabios indígenas son incluidos en la iglesia diabólica, en la que se incluye toda infidelidad que está fuera de la iglesia católica, por lo que numerosos nahuales fueron considerados brujos, castigados y ejecutados por la Inquisición. La psicología mesoamericana fuera de las comunidades indígenas. La psicología mesoamericana se abrió paso al proceso de mestizaje cultural de los últimos 5 siglos. Así que hay elementos e incluso estructuras de esta psicología que impregnan la cultura y que han influido en el desarrollo de la psicología en México.
Paralelamente a la subsistencia de las concepciones psicológicas mesoamericanas en la cultura mexicana, estas han sido recuperadas por diversas psicologías alternativas, a menudo consideradas poco serias y generalmente desarrolladas fuera de los ámbitos académicos. En el extranjero tenemos la propuesta de neochamanismo de Castañeda y el psicochamanismo de Jodorowsky. Ahora bien, continuaremos con el surgimiento de la psicología mexicana contemporánea. Todo comienza en 1937, cuando se creó un grado académico para la obtención de la maestría de psicología en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, lo que dio las bases para crear la primera escuela de psicología en México. Una vez que se crea la Facultad de Psicología de la UNAM, el campo de la acción de dichos profesionistas se amplía a ámbitos para la orientación profesional y la psicología industrial. Sin embargo, durante varias décadas se continuó relegando al psicólogo a tareas propias de un técnico. Se le restringía al diagnóstico psicométrico. Al psicólogo mexicano no le era permitido prepararse en técnicas de psicoterapia. Para ello se le exigía haber cursado la carrera de medicina, aspecto que limitaba su campo de acción. La reforma universitaria delimitó nuevos caminos para la transformación académica. De este modo, poco a poco el Colegio de Psicología se adentró por la senda del camino. Más adelante, en la década de los 60 y 70, la influencia estadounidense desplaza de modo gradual a la europea, cabiendo resaltar que la psicología en México se ha desarrollado bajo el influjo de la europea y la norteamericana, así como la influencia de la psicología francesa y de la alemana. Más tarde, el Colegio de Psicología reconoce la necesidad de transformar su plan de estudios, empero se le concede prioridad a la organización administrativa, creando las áreas social, educativa y clínica. En 1978 se crea la Academia de Maestros, con la finalidad de elaborar y discutir las políticas académicas y los contenidos curriculares de los programas. Hacia la década de los 80, la psicología ensancha su radio de acción, actuando en áreas como la educación, las empresas, la industria, la vivienda y en la investigación de fenómenos como el uso de las drogas. A su vez, surgen nuevos factores que obstaculizan el pleno desarrollo académico del colegio. Tales obstáculos no logran frenar el anhelo de la comunidad por abrirle paso a un plan de estudios avanzado y moderno, promoviendo diversas iniciativas enderezadas a dicho objetivo. En enero de 1988 se inaugura formalmente el Centro de Investigaciones en Psicología Social, que como parte de sus actividades publica en enero de 1989 el primer número de la revista Alelón. En 1991, el Colegio de Psicología experimenta transformaciones a solicitud del entonces director del colegio y del Consejo Universitario, que aprueba la propuesta de convertir este centro de estudios en una unidad académica independiente, transformándose de esta manera en una escuela. El 13 de mayo de 1992, el mismo Consejo Universitario aprueba la creación de la maestría en Psicología Social, permitiendo así que la Escuela de Psicología se convirtiera en facultad. Hacia 1995, había en México cerca de 16,000 estudiantes cursando la carrera, 12,000 de los mismos en instituciones públicas y el resto en universidades privadas. A grandes rasgos, el desarrollo de la psicología en nuestro país ha atravesado por las siguientes etapas. Primero, con la preocupación por crear una psicología científica, después la preocupación por crear una psicología propia e igualmente también la preocupación por crear una psicología orientada a las necesidades sociales. En la actualidad, en el país existen alrededor de 40 instituciones de educación superior en las que imparte la carrera de psicología. Entre las especializaciones que predominan en esta profesión están las de psicología educativa, psicología clínica, psicología industrial, psicología experimental y psicofisiología. En las universidades mexicanas se extienden los siguientes grados académicos: licenciado en psicología, maestro en psicología
y doctor en psicología. En México existen las siguientes sociedades científicas de psicología. Desde 1951, la Sociedad Mexicana de Psicología, que formaba parte de la Sociedad Interamericana de Psicología y es miembro de la Unión Internacional de la Psicología Científica. Después, se creó la Sociedad Mexicana de Análisis de la Conducta, desde 1976, al igual que la Sociedad Mexicana de Psicología Clínica. También se fundó la Asociación de Psicólogos Industriales. Otra sociedad a mencionar es la Sociedad Interamericana de la Psicología, que aunque no tiene su sede en México, ha ejercido una influencia notable en la vida científica del país. La psicología es actualmente una disciplina sumamente útil para resolver y mejorar muchos problemas que tiene la complejidad problemática humana. Quizás el aspecto más estudiado sea el clínico. La aplicación de la psicología a la educación y la psicoprofilaxis constituyen terrenos sumamente propicios para el trabajo del psicólogo. Es subrayar que, pese a los logros conseguidos, la comunidad de la Facultad de Psicología no ha bajado la guardia en cuanto a su afán de proseguir superándose académicamente.